Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero compartir otro punto a crochet. Comencemos. El gráfico, como siempre, se los dejo en pantalla. Este punto es múltiplo a 4, o sea que van a ir haciendo cadenas de 4 en 4. Tejen 4 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas y así. Yo tejí un total de 24 cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es tejemos. Voy a marcar la última cadena, ahí. Esa es mi cadena 24. La marco. Y voy a tejer ahora 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Este gráfico se repite cada 2 hileras. Lo siguiente es, una vez marcada esa cadenita, voy a saltar una cadenita y en la siguiente realizo un medio punto. Realizado el medio punto, voy a tejer 2 cadenas, voy a hacer lazada para realizar vareta y saltando un lugar de mi cadena base, en la siguiente voy a realizar una vareta. Lo siguiente es tejer 2 cadenas y voy a saltar un lugar de mi cadena base, en la siguiente voy a realizar un medio punto. Realizado el medio punto, tejo 2 cadenas, voy a hacer lazada, voy a saltar un lugar, en el siguiente voy a realizar una vareta. 2 cadenas, salto un lugar de base, en el siguiente realizo un medio punto. 2 cadenas, voy a hacer lazada para realizar una vareta, saltando un lugar de mi cadena base, en la siguiente cadena realizo un medio punto. 2 cadenas y vuelvo a realizar un medio punto, saltando un lugar de base. Tengo una cadena, en la siguiente realizo un medio punto. Entonces, si se dan cuenta, van realizando un medio punto, 2 cadenas, realizan vareta, realizan 2 cadenas y realizan medio punto, y así van intercalando. Una vareta, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, medio punto. Realizada la primera fila, pasamos a la segunda fila. En la segunda fila lo que voy a hacer es levantar una cadena, girar mi trabajo y en ese mismo lugar donde saqué las cadenas voy a realizar un medio punto. Realizado el medio punto, voy a tejer 3 cadenas. Realizadas las 3 cadenas, voy a realizar un medio punto en la vareta. Voy a realizar medio punto en todas las varetas. Si pueden ver acá tengo la vareta, entonces el siguiente es el medio punto. Voy a hacer 3 cadenas y voy a realizar un medio punto en el punto vareta de la fila anterior. Realizo 3 cadenas y busco mi vareta. Acá tengo el medio punto, acá tengo la vareta. Realizo un medio punto en la vareta. Realizado el medio punto, vuelvo a tejer 3 cadenas y vuelvo a realizar un medio punto en mi vareta. 3 cadenas y realizo una vareta en la tercera cadenita. Perdón, realizo un medio punto en la tercera cadenita. Entonces terminamos la segunda fila. Esas son las 2 filas que tienen que repetir. Voy a volver a repetir la primera fila para que les quede claro. Para comenzar voy a tejer 5 cadenas. 3 equivalen a una vareta y 2 son de separación. Y vamos a realizar un medio punto en el primer arquito. Vuelvo a realizar 2 cadenas y voy a realizar una vareta
en el medio punto. Voy a realizar 2 cadenas y medio punto en el arquito. 2 cadenas y realizo una vareta en el medio punto. Realizada la vareta, realizo 2 cadenas y voy a realizar medio punto en el arquito. 2 cadenas y voy a realizar una vareta en el medio punto. 2 cadenas y medio punto entonces así repiten esta primera fila, que es la primera fila que ya realizamos. Son solo 2 filas que van a repetir. Para terminar realizo 2 cadenas y una vareta en el medio punto. Entonces así realicé la primera fila. Vamos a la segunda fila. Recuerden que estamos repitiendo. Realizo una cadena, giro mi trabajo y voy a realizar un medio punto en el mismo punto donde saqué la cadena. Ahora lo que tengo que hacer es tejer 3 cadenas y voy a tejer un medio punto en la vareta. ¿Sí? 3 cadenas, medio punto en la vareta. Y así repiten esta segunda fila. 3 cadenas, medio punto en la vareta. 3 cadenas, medio punto en la vareta. Entonces así terminan esta fila. Lista la segunda fila de repetición. Entonces lo que queda es volver a repetir la primera fila. La primera fila es, recuerden, 3 cadenas donde levanto el tejido y 2 cadenas de separación. Un total de 5 cadenas realizan. ¿Qué voy a realizar ahora? Medio punto en el arquito. 2 cadenas y voy a realizar vareta en el medio punto. 2 cadenas, realizo medio punto en el arquito. 2 cadenas, realizo una vareta en el medio punto. 2 cadenas, realizo medio punto en el arquito. 2 cadenas, realizo una vareta en el medio punto. Estamos repitiendo la primera fila. Entonces así tejen esta fila y una vez que terminan realizan la segunda fila. Para terminar la fila, medio punto, 2 cadenas y realizo una vareta en el medio punto. Entonces ahora que nos queda repetir es levantar una cadena, girar el trabajo, realizar un medio punto en el mismo punto donde saqué las cadenas, donde levanté la cadena, y voy a realizar 3 cadenas y medio punto en la vareta. Entonces así terminan esta segunda fila. Entonces van a repetir esas 2 filas y el calado les quedaría de esta manera. Entonces, súper fácil y sencillo de realizar este punto. Solo realizamos punto vareta, medio punto y cadenas. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay video nuevo. Las espero en un siguiente video, chicas. Saludos.